Buenas noches y bienvenidos a este ciclo de charlas titulado Los secretos de la música. Si te ha gustado el material que estamos subiendo en nuestro canal, puedes suscribirte, también darle me gusta y compartir, que nos ayuda mucho a promover todo lo que estamos subiendo. En el día de hoy abordaremos uno de los periodos más antiguos de la música occidental europea, que son la Edad Media y el Renacimiento, intentando encontrar en ellos los motores ocultos y también algunos elementos, como ser la melodía, la polifonía y la armonía, que nos permitan entender la música en general, no solo la de esa época, sino también su evolución hasta el día de hoy. Comprender estos conceptos nos ayudan mucho justamente para valorar mejor la arquitectura y la complejidad de la música de todos los tiempos y también entender estas ideas que están atrás de los momentos históricos nos ayudan a ver cómo siempre la cosmovisión del ser humano es la que acompaña a hacer esos cambios en la sociedad y también, como no, en este caso, en la música. La época medieval es la época que todos hemos visto en películas, en libros, aquella donde aparecen los castillos, las damas con los caballeros, los monasterios, los guerreros también luchando, los cruzados y también las catedrales góticas. Es ese periodo que se encuentra entre el siglo V y el XV y que comienza con la caída del Imperio Romano. La caída de este gran imperio trajo en Europa que haya una gran disgregación social y que los diferentes territorios se empiecen como a separar entre sí y empiecen a surgir los reyes y las divisiones de todo este gran territorio. Pero tras toda esta disgregación aparece la religión cristiana como algo que entre medio de todo esto va de alguna forma como que uniendo y rescatando las tradiciones también del mundo clásico y del grecorromano. Es así que va a surgir un tipo de música considerada dentro de la música de carácter sagrado, sacro, que sería el canto gregoriano. Y esta música tiene dos grandes influencias. Por un lado, toda la tradición, decíamos, grecorromana en cuanto a las escalas que usaban los griegos y la forma de cantar, pero eso también se suma con la forma que tenía el pueblo judío de cantar los salmos, de recitar justamente el Antiguo Testamento. No hay que olvidar que en el cristianismo también se comparte parte del Antiguo Testamento entre ambas religiones. Entonces la fusión de estos dos conceptos hacen que en un momento apareció el Papa de la Orden Benedictina Gregorio I y allá por el siglo VI, uniendo justamente toda esta tradición grecolatina y los cantos de la liturgia judía, él lo que dice es vamos a normalizar todo esto y homogeneizarlo y así se empieza a ordenar y dentro de la iglesia se empieza justamente a cantar de una manera más normalizada todo este tipo de música que lo que hacía era ir recitando los pasajes de la Biblia. Las características de este tipo de música es que justamente es un canto llano, es un canto que es monódico, se hace al unísono. Eso quiere decir que aunque sean muchos cantantes, todos van a repetir la misma melodía. Y por muchos siglos se mantuvo de esta manera, hasta que allá por el siglo VIII, IX, es que se empieza de alguna forma como a armonizar, es decir, a la melodía principal se le empiezan a ir agregando otros sonidos de a poco para lograr como una riqueza y una textura mucho más interesante y más rica. Que al principio eso estaba un poco prohibido porque se quería de alguna forma que la música, en este caso, vaya más a dar ese mensaje, pero que si había mucha armonización y muchos otros sonidos, capaz que eso como que distraía el mensaje. Así es que surge el organum, que lo que hace es a este canto llano se le van agregando, decíamos, esos otros sonidos, que van a ser sonidos de cuarta, de quinta, que son sonidos consonantes y muy parecidos a la melodía principal. Esto lo vamos a ver ahora con un pequeño ejemplo. Por ejemplo, si esta fuera la melodía principal que cantarían estos monjes, una forma de armonizarla para que todos no estén cantando estas mismas notas
sería buscar, por ejemplo, el intervalo de octava. Los intervalos en la música son la distancia entre dos notas. En este caso, decir intervalo de octava, como estoy con la nota mi, sería buscar otro mi, en este caso más agudo. Entonces, una primera forma de armonizar, pero muy sencilla, sería que ahora, además de cantar otro grupo de cantantes, haga a una octava de diferencia la misma melodía. Ahí lo toque separado. Esto junto generaría esta sonoridad. También se buscó intervalos de cuarta, que son muy consonantes, y también los de quinta. En el caso de un intervalo de quinta, ¿cómo lo hallo? Si estoy partiendo desde la nota mi, cuento 5 notas hasta la próxima. Mi, fa, sol, la, si. O sea que la próxima nota sería si. Y mientras unos canten, otros harían a una quinta de distancia de la melodía principal. Con lo cual ahora la nueva sonoridad que se generaría sería esto. Como decíamos, en el principio también de la Edad Media, en todos estos cantos no se utilizaban partituras, sino que se transmitían oralmente. Y eso también hacía que en cuanto a las melodías, y no podían ser muy complejas, y quizás esto haga que también la forma de armonizar sea de una manera, porque si empezamos a escribir otras melodías que tengan otras relaciones de distancias, y sería difícil después eso transmitirlo hacia las otras personas. Si analizamos un poco este tipo de canto, como decíamos, sí, es un poco monótono, pero tiene esa característica de ser como un mantra de los orientales, que ellos tenían esa forma de recitar también sus enseñanzas. Y de alguna forma creo que el canto gregoriano nos llega como bastante a lo profundo de nuestro ser, nos llega también bastante a nuestra alma. Y más allá de ser sencillo, si uno lo escucha en un ambiente sereno, nos da como esa tranquilidad, esa paz, ese recogimiento interior. Y creo que eso es una de las virtudes más grandes que tiene, más allá de que lo escuche cualquier persona, no solo alguien de la época, sino en cualquier lugar del mundo, tiene esa universalidad de generar ese efecto y transmitir esa serenidad. Y eso creo es una de las características también de la música, de ser y de tener esa universalidad en cuanto a lo que genera. Les dejo un ejemplo de cantos gregorianos de quien fuera una filósofa, mística y compositora, Hildegarda de Bingen, allá en el siglo XII. No solo en esta época existía la música con características más sagradas y religiosas, sino que también había música profana. Y un gran impulso y un papel muy importante jugaron en este sentido los trovadores, también llamados troveros o minnesingers en Alemania. Estos trovadores eran personajes de la corte, eran algunos intelectuales, y lo que buscaban era componer poesías, pero que hablara de determinados temas. Ellos revalorizaron mucho el amor cortés, las hazañas, las leyendas. Siempre tras su mensaje estaba ese ideal caballeresco tan famoso en la Edad Media, y jugaron ese papel importante de llevar de corte en corte todo este mensaje y contar esas epopeyas de una manera muy especial, porque trovar tiene que ver con eso de buscar y de encontrar. Entonces ellos al trovar lo que hacían es como que se inspiraban en esas ideas superiores, tratando de llevarlo a las demás personas y expresarlo, esos sentimientos, de manera lo más poética posible. También estaban los bardos, por ejemplo, esos son más antiguos, en los escandinavos y en los griegos también hablaban de este tipo de personajes que lo que hacían era con poesía
y con música recitar textos. Es más, nosotros conocemos textos como la Ilíada leyéndola, pero eso fue siglos después, ya que antiguamente toda esa tradición se recitaba oralmente y eran estos bardos los que de memoria, y junto en este caso, en el caso de los griegos con una lira, iban recitando enteramente la Ilíada. Así que de alguna manera estos trovadores cumplen una función que antiguamente ya la música la tenía, la de estos personajes que van contando todas estas gestas y estas hazañas, solo que aquí la reedición europea es de tener ese mensaje del ideal caballeresco, que lo podemos reducir en servir a Dios, servir al rey y servir a una dama. En estas tres cosas está un poco contenido todo ese mensaje poético que tenían estos trovadores. Estos personajes también, y lo más importante que hacían es que eran compositores, porque después también aparece otro personaje medieval muy conocido en las películas, que es el del juglar. Pero el juglar era como más intérprete y no tenía la misma profundidad. Y ese que actuaba más en fiestas, tenía justamente un papel más jocoso, más divertido, como el saltimbanqui. Pero no era lo mismo, en este caso, que el trovador. Y también había mujeres trovadoras, no solo eran hombres. Podemos decir que Leonor de Aquitania, que se sabe que en su corte fomentó mucho a diferentes trovadores, ella también lo era una compositora. También Ricardo Corazón de León, muy conocido rey, y otro, quizás no tanto en la historia, pero con un papel fundamental, que fue Alfonso X el Sabio, rey de Castilla y de León, que él ha recopilado un montón de cantigas, que son como justamente poemas, y él, bueno, por algo lo llamaban el Sabio, trató en su época de unir la religión cristiana, católica, los judíos y también el mundo musulmán en una sola nación sin que haya conflictos. Y bueno, seguramente por eso fue llamado también el sabio. Otra cosa interesante de estos cantantes, de estos compositores, trovadores, es que cultivaron varios géneros, pero uno de ellos fue el género chanson, o más popularmente conocido como canción, que es justamente el de un cantante que narra a través de la poesía y se acompaña de un instrumento. Fíjense que ese género cultivado en esa época es tan vigente hoy porque el cantautor es una especie también de trovador. Decíamos que a diferencia del canto gregoriano, ellos tienen otro tipo de lenguaje porque el gregoriano era en latín, en cambio los trovadores van a empezar a escribir en lenguas romances, como la occitana, y decíamos también que el motivo de sus composiciones y de sus letras, la poesía, era bastante diferente y cumplió un papel, como les decía, de poder llevar la música y estos mensajes al pueblo, ya que era una música, decíamos, no sagrada, sino profana. Con el siguiente ejemplo, que es el romance del enamorado y la muerte, ahí encontraremos algo de estos romances, en este caso español. Un sueño soñaba anoche, soñito del alma mía, soñaba con mis amores, que en mis brazos los tenía. Vi entrar señora muy blanca, muy más que la nieve fría, por donde has entrado, amor, cómo has entrado mi vida. Las puertas están cerradas, ventanas y celosías. No soy el amor amante, soy la muerte, Dios me envía. Hay muerte tan rigurosa, déjame que viva un día. Un día no puede ser, una hora tienes de vida. Muy deprisa se calzaba, más deprisa se vestía. Ya se va para la calle en donde su amor vivía.
Ábreme la puerta blanca, ábreme la puerta, niña. ¿Cómo te podré yo abrir si la ocasión no es venida? Mi padre no fue a palacio, mi madre no está dormida. Si no me abres esta noche, ya no me abrirás, querida. La muerte me anda buscando, junto a ti vida sería. Vete bajo mi ventana, donde la brava y cosía. Te echaré cordón de seda para que subas arriba. Y si el cordón no alcanzare, mis trenzas añadiría. La fina seda se rompe, la muerte que allí venía. Vamos el enamorado, que la hora ya es cumplida. Allá por el siglo XII, en la Alta Edad Media, va a aparecer otro movimiento que es el del gótico, muy conocido por las catedrales, pero también ocurren varias cosas, porque aparecen los templarios, también en la corte de Leonardo de Aquitania, como decíamos, el amor cortés, el culto a la Virgen María, el mecenazgo a los artistas, todo eso eclosiona de alguna forma en este siglo XII. Y en cuanto a la arquitectura, el abad Suger en Saint-Denis comienza con este impulso de hacer una arquitectura diferente, que después se va a llamar gótico. Y esto no es algo así aislado de la música, porque en la música, ¿qué va a suceder? Va a comenzar a cultivarse más la polifonía. Que la polifonía es justamente, como le dice la palabra, es la simultaneidad de sonidos. Antiguamente decíamos que en el canto gregoriano generalmente se cantaba llano una melodía y había intervalos de cuarta, de quinta y de octava. Y como que estaba un poco prohibido usar otros intervalos. Ahora, una cosmovisión diferente en cuanto a que hay estudios de los neoplatónicos por parte de algunos personajes de la iglesia, entonces empiezan a tener como una visión diferente, ya no tan encerrada del ser humano dentro de un monasterio, sino en el tratar de ver que en la arquitectura aparezca la luz, aparezcan obras bellas que no se eleven. Vieron que el gótico es muy vertical, a diferencia de la horizontalidad del románico. Esto en la música es como esa diferencia entre sí, cantar una melodía y ahora empezar a ver las melodías una arriba de otra, que es lo que hace justamente la polifonía. Hay varios estilos, de los cuales hoy no vamos a hablar porque sería para hacer varias charlas, pero uno de los primeros es el ars antigua, en donde aparece justamente esta expresión de la polifonía. También se empiezan a utilizar otros ritmos diferentes, porque en el canto llano gregoriano más o menos se cantaba todo de una misma manera. Acá las diferentes melodías van a empezar a ser como diferentes ritmos. Esto después desemboca en el ars nova, entre los que encontramos a Guillaume de Mouchot como un personaje muy importante, y donde ahí ya la polifonía se desarrolla mucho más hasta llegar justamente después al Renacimiento. Ahora voy a tocar una melodía para que se entienda la diferencia en un sonido y después varios simultáneamente. Ahora si le agrego unos bajos a esto mismo suena... Llegamos así al Renacimiento, en donde también se ve la influencia de filósofos como la Academia Platónica de Florencia, y que eso empieza a gestar todo un movimiento y un cambio de mentalidad, que en la música se ve como en un siglo solo, ¿sí?
que sería siglo XV y XVI, y en donde una de las cosas que empieza a cambiar, por ejemplo, es que ahora los instrumentos musicales se mejora mucho su construcción y ya se empieza a dar importancia a la ejecución de instrumentos. No solo los instrumentos acompañando a las voces, sino ahora de por sí grupos de instrumentistas tocando de manera muy virtuosa y grupos así que cultivan este género que antes no se cultivaba. También se consolida de manera mucho más importante la polifonía, que ya venía eso en el gótico. Por eso para algunos autores, entre el Renacimiento y el gótico no es que haya tanta diferencia, sino que es como que todo lo que ya se venía haciendo ahora mejora, pero no es que se agreguen tantas cosas nuevas. Pero también algo que es importante es cómo se empiezan a separar las diferentes voces, no solo en los instrumentos, sino se definen los registros en los seres humanos. Cuando digo voces, nos referimos a que una voz es una melodía, ¿no? Entonces, cantar a 4 voces no quiere decir que sean solo 4 personas, sino que son 4 melodías. Porque cantar a 4 voces lo pueden hacer 8 personas, en los cuales 2 hacen una melodía, o sea, una voz, otros 2 la otra, otros la otra y otros la otra. Entonces, esta división entre bajo, tenor, alto y soprano, que se da después también en los instrumentos, porque hay instrumentos que son bajos, otros tenores, otros más soprano y otros más altos, se da tanto en el canto, pero también se da en los instrumentos. Y eso, con la entrada también de la imprenta, se mejora la forma de escribir en el Renacimiento, y esto permite también esta división. Nosotros hoy modernamente, yo que toco guitarra, a veces, cuando recién comenzaba, usaba las tablaturas y pensé que la tablatura era algo muy moderno. Bueno, saben que las tablaturas ya en la época del gótico también se utilizaban, era como una manera de escribir más sencilla, hasta que las partituras y la forma de escribir como hoy conocemos, en solfeo, eso no se terminó de homogeneizar. Había como varios métodos y uno de los cuales era la tablatura, así que eso también se lo debemos a estas épocas. Esto que decíamos de los timbres y los registros de las voces, lo voy a poner con un ejemplo, con un instrumento justamente. En la música se dividen las voces en femeninas y masculinas. Dentro de las masculinas estarían las más graves y dentro de las femeninas las más agudas. ¿Qué sería un registro de bajo? Sería como si yo en la guitarra cantara estas notas. ¿Qué sería ahora un registro de tenor? Y bueno, un poco más agudo. Un alto. Seguimos yendo a lo más agudo. Y de soprano.
Uno de los ideales también fundamentales del Renacimiento, con esta búsqueda que hablábamos filosófica de encontrar textos y de volver a traducir a Platón, como hizo Marsilio Ficino, fue el encontrar que en la antigüedad existía el teatro griego, que era como una especie de drama, y la Camerata Florentina, que fueron unos intelectuales de Florencia, se pusieron en un momento a decir, busquemos cómo reeditar nuevamente y cómo traer a nuestro mundo eso que practicaban los antiguos griegos, que era un arte que unía el drama, la poesía y la música. De esta unión es que surge algo que hoy conocemos todos, que es la ópera, que justamente surge como ese volver a buscar en el pasado, pero también como un arte que englobe la música, la poesía, el drama, la danza y también las artes escénicas. Todo eso puesto en un estilo de música que surge allá al finales del Renacimiento y que en la próxima charla, cuando se hable del barroco, ahí se va a ver cómo termina de gestarse ahí, pero que hasta el siglo que estamos viviendo es cultivado. Justamente las primeras óperas, algunas de las cuales se ha perdido, se llamaba Dafne, en honor a aquella amada de Apolo. También otra fue Eurídice, pero la más conocida quizás fue el Orfeo de Monteverdi, que fue de 1607. Algo también que en el Renacimiento aparece es el cultivo de la armonía. Y cuando hablamos de armonía quiere decir cómo los sonidos van a aparecer juntos, pero con unas relaciones determinadas, generando acordes, o sea, usando el intervalo de tercera. En este caso, una melodía muy conocida por ustedes, que es la de Greensleeve, tocada de manera monódica, sería... Si a eso le agregamos polifonía, sería empezar a agregarle algunos sonidos más superpuestos. Pero ahora esto mismo, cómo va evolucionando y se ejecuta en el Renacimiento, utilizando los acordes. Como decíamos entonces, la evolución en cuanto también a la arquitectura va compasada en este caso con el arte musical, y si en el románico aparecía el canto llano, la monodia, en el gótico lo polifónico, la característica ahora del Renacimiento va a ser justamente la armonía. Esto lo vamos a ver ahora en una canción que estuvimos preparando de Juan de Encina llamada Ojos Garzos. Ojos garzos a la niña, Ojos garzos a la niña, a la niña, ojos garzos a la niña, ¿quién se los enamoraría? ¿Quién se los enamoraría? ¿Quién se los enamoraría? Son tan lindos y tan vivos y tan vivos que a todos tienen cautivos. Y solo la vista de ellos, la vista de ellos, los sentidos y los hace tan vivos, y los hace tan vivos, tan vivos, y los hace tan esquivos que roban la alegría. ¿Quién se los enamoraría? ¿Quién se los enamoraría?
hemos llegado al final. Muchas gracias por escucharnos. Esto ha sido un breve resumen de estos periodos musicales, pero que en las próximas charlas seguiremos con los demás hasta llegar a nuestros días. Nos gusta justamente hablar de estas cosas, que son elementos culturales que tiene el ser humano, porque en esta escuela de filosofía hacemos un estudio comparado de las artes, las ciencias y la filosofía. Pero no solo como una curiosidad mental, sino que buscando en cada una de las épocas y momentos históricos y en las diferentes culturas, cómo cada una de las ciencias y las filosofías nos puede ayudar a llegar un poco a la verdad, y también cómo muchas cosas que han sido válidas en el pasado, hoy día también lo siguen siendo. Muchas gracias, los esperamos la próxima.